La escena parecía salida de un filme de suspenso. La mañana comenzó con un movimiento inesperado en una de las avenidas más tranquilas de la ciudad. Funcionarios judiciales, acompañados de un cerrajero autorizado, se desplazaron hasta la vivienda de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe. La instrucción era precisa y directa: abrir la residencia, una orden judicial que no admitía dudas ni interpretaciones, ejecutada tras una inquietante llamada proveniente del propio padre de Miguel Uribe, quien aseguró tener motivos sólidos para temer por la seguridad de su nuera y de sus nietos. Pero lo que hallaron al abrir las puertas fue sencillamente desconcertante. La casa estaba completamente vacía. Ni María Claudia, ni sus hijas, ni su hijo menor se encontraban allí. Ninguna nota, ningún indicio concreto, solo un silencio helador que abría la puerta a la especulación más inquietante. De inmediato comenzaron a surgir rumores. Algunos vecinos afirmaban haber visto movimiento de maletas la noche anterior. Otros, en cambio, aseguraban que todo parecía normal hasta el último instante. Sin embargo, lo más impactante se conoció horas después. Se filtraron audios y conversaciones privadas que habrían pertenecido a llamadas entre Miguel Uribe y María Claudia, grabaciones que, según varias fuentes, nunca debieron hacerse públicas. En esos registros se hablaba de decisiones delicadas, estratégicas, incluso vinculadas a asuntos internos del Centro Democrático, conversaciones que no estaban destinadas a conocimiento público. Lo que inicialmente parecía un drama familiar empezaba a adquirir dimensiones políticas, relacionadas con intereses de alto nivel. Pero la historia no concluía allí. En redes sociales comenzaron a circular testimonios que aseguraban haber visto a María Claudia Tarazona en un aeropuerto, acompañada de sus hijos, abordando un vuelo hacia un destino desconocido. Algunas versiones indicaban que podría dirigirse a Estados Unidos, otras mencionaban España o incluso un país de Centroamérica. Imágenes borrosas y videos de baja calidad empezaron a viralizarse, mostrando a una mujer con rasgos semejantes a los de María Claudia, caminando rápidamente, con gafas oscuras y sombrero, tratando de no ser reconocida. Las preguntas se multiplicaron. ¿Se trata de una decisión familiar de escapar ante la presión mediática o de una desaparición planificada como parte de un plan mayor? ¿Por qué justo ahora? Entre rumores que relacionan la memoria de Miguel Uribe con movimientos internos del partido político más influyente del país, el misterio se intensifica. Lo que debía ser un duelo íntimo por la pérdida de un esposo y padre se transformó en una trama de filtraciones, audios confidenciales, maniobras políticas y desplazamientos internacionales. Y mientras tanto, la pregunta clave sigue sin respuesta. ¿Dónde se encuentra realmente María Claudia Tarazona? Porque si algo ha quedado claro es que tras cada silencio hay una verdad que alguien busca ocultar. En los cuarteles de policía, una llamada urgente quebró la rutina. Una orden judicial exigía ingresar a la casa de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, el político asesinado en un atentado brutal semanas antes, en junio de 2025. María Claudia no había dado señales de vida. Ni una llamada, ni un mensaje, nada. Lo más preocupante era que sus hijos, dos pequeños apenas conscientes de la tragedia que azotó a su familia, también habían desaparecido. Nadie sabía su paradero, ni familiares, ni amigos, ni vecinos. Los agentes, acostumbrados a la violencia de una ciudad donde los crímenes políticos todavía resonaban como heridas abiertas, intercambiaban miradas preocupadas. Esto no era un caso común. La esposa de un político de alto perfil, víctima de un reciente atentado, ahora se esfumaba como si la tierra la hubiera engullido. Cuando arribaron a la residencia, ubicada en un sector exclusivo de la capital, el ambiente era inquietante. Desde el exterior la casa mostraba un orden impecable. Ventanas cerradas, cortinas en su sitio, luces apagadas, ningún signo de forzamiento, pero la ausencia se sentía más que cualquier indicio visible. El oficial a cargo dio la instrucción. Tras unos minutos cargados de tensión, los agentes abrieron la puerta principal. El chirrido de las bisagras resonó como un eco lúgubre en los pasillos silenciosos. Dentro, todo permanecía intacto. La sala conservaba la misma decoración sofisticada que siempre había caracterizado a la familia Uribe Tarazona. Muebles de diseño, retratos familiares, un aroma tenue a incienso.
Sobre la mesa del comedor todavía quedaban restos de una taza de café a medio terminar, como si alguien la hubiera dejado de forma apresurada. No había señales de violencia, ni objetos desordenados, ni puertas forzadas. Era como si María Claudia y sus hijos se hubieran desvanecido en un instante, entre un sorbo de café y el siguiente latido del reloj. El reloj de pared marcaba las 8:47 de la mañana y su tic-tac constante parecía burlarse del desconcierto de los policías. En la habitación principal, las camas estaban perfectamente hechas, demasiado ordenadas, como si nadie hubiera descansado en ellas. Los armarios mantenían la ropa cuidadosamente colgada. No faltaba nada, salvo algunos documentos personales y las mochilas escolares de los niños. Un detalle que, para un observador desprevenido, podría parecer menor, pero que encendió las alarmas entre los investigadores. ¿Por qué llevarse los cuadernos y no la ropa de cambio? Uno de los oficiales descendió al sótano, otro inspeccionó la cocina, otro revisó cada habitación. Nada. La casa estaba silenciosa, impoluta, inexplicablemente intacta. Lo más perturbador era que no había ni una nota, ni mensaje, ni señal de despedida. Nada que indicara un viaje, una huida o una decisión planeada. La ausencia era total, como un espectro desvaneciéndose a plena luz del día. Los rumores comenzaron a circular rápidamente. Algunos vecinos aseguraron haber visto a María Claudia vestida de negro, saliendo de madrugada con un pequeño maletín. Otros afirmaron haber escuchado voces, discusiones durante la noche, pero sin poder confirmar si provenían del interior de la casa. Un jardinero mencionó que alguien, desde un automóvil negro estacionado frente a la residencia, vigilaba constantemente la entrada. La prensa, siempre al acecho, comenzó a especular. ¿Había sido secuestrada? ¿Habría huido voluntariamente para escapar de presiones ocultas tras el asesinato de su esposo? ¿O acaso era parte de un plan mucho más amplio, relacionado con corrupción política, amenazas de muerte y alianzas peligrosas? Los periodistas recordaban que Miguel Uribe, el político asesinado, estaba involucrado en investigaciones explosivas antes de su muerte. Archivos, documentos y testimonios que, según algunos, podrían poner en aprietos a figuras poderosas del país. Había descubierto María Claudia algo que no debía. Sabía demasiado. La posibilidad de que ella y sus hijos hubieran sido silenciados como parte de una conspiración comenzó a ganar fuerza en la opinión pública. Lo que parecía una simple desaparición se transformaba en un misterio de alcance nacional. Mientras tanto, dentro de la residencia, los investigadores hallaron un último detalle inquietante. Sobre la mesa de noche de María Claudia había un sobre cerrado, sin remitente ni destinatario. Contenía únicamente una hoja en blanco con una pequeña mancha de tinta, como si alguien hubiera comenzado a escribir y luego se hubiera detenido. Ese sobre, aparentemente trivial, se convirtió en la pieza más extraña del rompecabezas. El hallazgo no se hizo público de inmediato. La policía optó por mantener el silencio, temiendo que revelar esa pieza del misterio generara aún más confusión. La desaparición de María Claudia Tarazona, en otras circunstancias, habría sido apenas una breve nota en la sección de sucesos. Pero siendo la viuda de un político asesinado en un atentado que ya había conmocionado a Colombia, la noticia se transformó en un verdadero terremoto mediático. Programas de televisión, emisoras de radio y portales digitales abrieron con titulares impactantes. ¿Dónde está la viuda de Uribe? El misterio de la familia desaparecida. Conspiración, fuga o secuestro. Colombia en vilo. Los ciudadanos, ya afectados por la inseguridad y la incertidumbre política, quedaron atrapados por el caso. Algunos manifestaban solidaridad, otros sospechaban de una fuga planificada, y los más atrevidos hablaban de un pacto silencioso entre la viuda y los enemigos de su esposo. La noche cayó sobre Bogotá con un aire denso y cargado. La residencia de María Claudia quedó sellada con cinta amarilla, custodiada por patrullas. En el interior los ecos del vacío seguían resonando. Afuera, las cámaras de televisión transmitían en vivo sin pausa, como si esperaran que, en cualquier instante, la mujer apareciera caminando por la puerta principal. Pero no ocurrió. María Claudia Tarazona y sus hijos se habían esfumado sin dejar rastro. El misterio apenas comenzaba, y Colombia entera, incrédula y expectante,
Estaba a punto de descubrir que detrás de esa desaparición se ocultaba una verdad más oscura de lo que jamás imaginaron. La noticia pronto recorrió los pasillos del poder y los rincones de la opinión pública. La familia Uribe Tarazona había abandonado el país de manera repentina, sin dar explicaciones, dejando tras de sí un silencio más elocuente que cualquier declaración oficial. Para algunos se trataba de un simple viaje familiar en busca de privacidad, un descanso temporal ante el asedio mediático, pero para otros, la abrupta partida tenía el tinte de una fuga calculada, casi como si se tratara de una evacuación encubierta. Las versiones comenzaron a multiplicarse rápidamente. Los vecinos aseguraban haber observado movimientos extraños en los días previos, vehículos entrando y saliendo a altas horas, maletas discretamente trasladadas, rostros tensos que evitaban el contacto visual. Todo apuntaba a que no se trataba de un viaje improvisado, sino de una estrategia cuidadosamente planificada para desaparecer sin dejar rastro. Incluso en los aeropuertos surgieron testigos. Personal de migraciones comentó en voz baja que la familia había abordado un vuelo con destino europeo, aunque nunca quedó claro si viajaron todos juntos o por grupos separados, tal vez para despistar. La incertidumbre sobre su paradero exacto solo aumentaba el misterio. ¿Estarían en España, Italia, algún país nórdico o incluso más lejos, en lugares donde nadie pudiera reconocerlos? Los analistas comenzaron a hablar de un exilio voluntario. Algunos sugerían que detrás de la operación había intereses políticos, un intento de alejar a la familia de la tormenta mediática que se avecinaba. Otros, en cambio, lo veían como un acto de temor, una huida apresurada para evitar que determinadas verdades salieran a la luz dentro del país. La realidad era que cuanto más se intentaba esclarecer el asunto, más interrogantes surgían sin respuesta. Lo más desconcertante fue la reacción de su círculo más cercano. Personas que hasta hacía poco se mostraban como aliados incondicionales, de repente se encontraban desorientadas, sin información alguna. Nadie respondía a las llamadas, las redes sociales permanecían mudas y la casa familiar, antes símbolo de reuniones y celebraciones, lucía vacía, con las cortinas corridas y un aire de abandono. Los medios no tardaron en construir narrativas paralelas. Algunos titulares hablaban de una gran fuga, como si se tratara de una familia atrapada en una película de conspiración. Otros sugerían un trasfondo financiero, movimientos de dinero que podrían ser cuestionados en investigaciones futuras. Surgieron también voces que apuntaban a supuestos vínculos con terceros, compromisos que nunca debieron ser expuestos y que, con la distancia, parecían imposibles de enfrentar. Mientras tanto, la opinión pública debatía con intensidad. En cafés, plazas y redes sociales, las especulaciones eran interminables. ¿Se habían marchado por seguridad? ¿Existían amenazas directas contra algún miembro de la familia? ¿O todo formaba parte de un juego político mayor, donde ellos no eran más que piezas en un tablero mucho más complejo? Algunos afirmaban haberlos visto en el extranjero, en círculos privados, moviéndose con discreción, casi como si trataran de no ser reconocidos. Otros sostenían que nunca habían salido realmente del país, que todo era un montaje para ganar tiempo y reorganizarse. La confusión era absoluta y, en medio de ella, la familia permanecía en silencio, dejando que la incertidumbre se convirtiera en su mejor estrategia de protección. Lo cierto es que fuera un escape o una evacuación, lo que estaba en juego iba mucho más allá de la imagen pública de los Uribe Tarazona. La distancia abría la puerta a nuevas interpretaciones, a sospechas cada vez más intensas y a la creación de una narrativa que ellos ya no podían controlar. El silencio, lejos de calmar las dudas, las multiplicaba, y la ausencia se transformaba en el combustible perfecto para el misterio. Así, la fuga al extranjero se convirtió en un capítulo crucial de la historia, un episodio cargado de interrogantes donde lo aparente parecía ocultar algo mucho más profundo. Y aunque algunos trataban de reducirlo a un simple viaje, la sensación general era que detrás de esa partida se escondía un secreto que tarde o temprano saldría a la luz. La noticia de la supuesta fuga de un miembro de la familia Uribe Tarazona no tardó en escalar hasta los niveles más altos del poder político. Los pasillos del Congreso y los círculos diplomáticos se llenaron de rumores, hipótesis y debates
que mezclaban incredulidad con alarma. Lo que inicialmente parecía un asunto privado, casi doméstico, terminó transformándose en un tema de interés nacional, captando la atención de medios, analistas y ciudadanos por igual. La reacción fue inédita, no solo por la magnitud de los nombres involucrados, sino porque puso en evidencia la fragilidad de las estructuras de poder y confianza. El apellido Uribe, cargado de relevancia histórica y política, volvió a situarse en el epicentro de un huracán mediático que amenazaba con generar repercusiones legales, diplomáticas y sociales. Algunos sectores del Congreso reaccionaron con prudencia, enfatizando la necesidad de esperar confirmaciones oficiales antes de emitir juicios. Otros, en cambio, aprovecharon la situación para reabrir viejas heridas y cuestionar directamente la transparencia de la familia y sus vínculos con el poder. Durante debates televisados, más de un analista señaló que lo sucedido podría ser solo la punta de un iceberg mucho más profundo, donde intereses políticos, económicos y familiares se entrelazaban de forma peligrosa. La reacción del Ejecutivo tampoco fue menor. Mientras algunos portavoces pedían calma, fuentes cercanas a la presidencia admitieron que la situación generaba incomodidad en medio de tensiones políticas ya existentes. La posibilidad de negociaciones discretas para evitar un escándalo mayor no podía descartarse, lo que alimentó aún más la narrativa de conspiración y silencio. En la oposición, las voces se hicieron más críticas. Varios líderes afirmaron que la supuesta fuga reflejaba un patrón de impunidad en las élites del país. Cuando se trata de familias comunes, la justicia actúa con rapidez. Pero cuando hablamos de apellidos con historia y poder, parece que las reglas cambian, declaró un senador crítico, encendiendo la polémica. En paralelo, el escenario internacional también comenzó a reaccionar. La prensa extranjera recogió la noticia con titulares que hablaban de crisis en el núcleo de una familia influyente en Colombia, provocando movimientos en embajadas y organismos multilaterales atentos a cualquier indicio de inestabilidad. La respuesta no fue solo política, sino también ciudadana. En redes sociales, miles de usuarios expresaron su indignación, algunos defendiendo la privacidad de la familia, otros exigiendo respuestas inmediatas. El fenómeno fue tan masivo que, en pocas horas, los nombres de Miguel Uribe y María Claudia Tarazona se convirtieron en tendencia, acompañados de memes, teorías y acusaciones que circulaban a una velocidad incontrolable. En ese ambiente cargado de tensión, la política y lo personal se fusionaron. La familia dejó de ser vista únicamente como un núcleo íntimo y pasó a convertirse en símbolo de un debate más amplio sobre verdad, poder y credibilidad. El capítulo político de esta historia dejó en claro que nada permanecería en silencio y que la presión sobre la familia seguiría aumentando en un entorno donde cada palabra, gesto y silencio tenía un peso incalculable. En medio de la incertidumbre generada por la desaparición y los rumores de una posible fuga, surgió una nueva arista de la historia: la filtración de supuestos audios y conversaciones privadas entre Miguel Uribe Londoño y María Claudia, figura cercana al núcleo familiar pero envuelta en una red de especulaciones que pocos se atreven a confirmar públicamente. Lo que hasta ese momento se consideraba un asunto privado se convirtió en un tema de interés político y mediático, donde cada palabra, insinuación y silencio tenía el potencial de detonar una crisis mayor. Las fuentes que alimentan esta teoría no son oficiales y no existen grabaciones verificables que confirmen su autenticidad de manera concluyente. Sin embargo, varios periodistas, asesores e incluso exintegrantes del mismo círculo político han señalado que los audios sí circulan en espacios restringidos, durante reuniones discretas y en dispositivos que jamás llegan al dominio público. Según se especula, el contenido de estas conversaciones no versa sobre la vida privada, sino sobre decisiones delicadas que nunca debieron trascender fuera del núcleo familiar. Se habla de referencias directas al Centro Democrático y de la necesidad de coordinar ciertos movimientos estratégicos que, de hacerse públicos, podrían debilitar la credibilidad del partido y de sus dirigentes. Esto, sumado a la desaparición de Miguel, ha dado pie a la idea de que su caso no se limita a una crisis personal o a un escape forzado, sino que forma parte de un entramado mucho más complejo, una operación de contención ante un inminente terremoto político.
Los rumores apuntan a que Miguel y María Claudia discutían en estos diálogos interceptados sobre cómo manejar información que, de filtrarse, pondría en riesgo tanto la estabilidad de su familia como la de un sector político en plena reestructuración. Según estas versiones, hablaban de alianzas incómodas, promesas incumplidas y estrategias electorales planificadas en la sombra, lejos de los reflectores y del escrutinio público. La mera posibilidad de que existan estas grabaciones ha generado una tormenta de especulaciones que crece día tras día. En el ámbito político las reacciones no se hicieron esperar. Algunos intentaron desacreditar inmediatamente la versión de los audios, calificándola de chisme malintencionado o de maniobra de distracción. Otros, más cautelosos, evitaron desmentir categóricamente y optaron por guardar silencio, como si admitir la mera sospecha fuera suficiente para reabrir viejas heridas y conflictos internos. Lo cierto es que este rumor ha transformado la lectura de la desaparición. Ya no se percibe solo como un drama familiar o una reacción desesperada ante presiones personales. Ahora se interpreta como un engranaje dentro de un tablero político donde lo que está en juego no es solo la imagen de un individuo, sino el futuro de un partido y de las fuerzas que lo respaldan. La teoría de los audios también plantea preguntas inquietantes. ¿Quién los filtró y con qué objetivo? ¿Se trata de un acto de traición dentro del círculo íntimo o es una estrategia de grupos rivales para desestabilizar desde adentro? Las respuestas, si existen, permanecen ocultas, envueltas en un velo de misterio que nadie se atreve a levantar. Mientras tanto, la opinión pública permanece dividida. Algunos sostienen que todo esto no es más que un montaje para desviar la atención de los verdaderos problemas nacionales. Otros creen firmemente que detrás de estas conversaciones se oculta una verdad incómoda que tarde o temprano saldrá a la luz. En medio de estas tensiones, la figura de Miguel Uribe Londoño sigue desaparecida, convertida en el epicentro de una historia que amenaza con transformar la política en un campo de batalla aún más impredecible. La desaparición de María Claudia Tarazona, conocida como Manitoba, no solo dejó un vacío en los círculos donde su nombre era sinónimo de poder y discreción, sino que también encendió una serie de interrogantes que aún hoy continúan multiplicándose. El eco de su ausencia resuena en los ámbitos políticos, familiares y públicos como una campana que nadie logra silenciar. Cada explicación que intenta arrojar luz sobre los hechos parece abrir una nueva grieta en un muro ya debilitado. Por un lado, algunos defienden el derecho de Tarazona a proteger su privacidad en medio de una situación de emergencia, argumentando que un atentado o amenaza pudo haberla obligado a desaparecer como medida de supervivencia. Sin embargo, para muchos otros, lo ocurrido con Manitoba representa la caída de un símbolo, la evidencia de que la seguridad que presumían los pactos de poder es en realidad un frágil cristal, susceptible de romperse en cualquier momento. En el escenario político colombiano, la reacción ha sido una mezcla de cautela y oportunismo. Mientras unos partidos llaman a la calma y piden tiempo para que las investigaciones avancen, otros aprovechan la incertidumbre para sembrar dudas sobre sus adversarios. Rumores de conspiraciones internas, filtraciones de documentos y supuestas alianzas secretas comenzaron a circular con fuerza, reforzando la percepción de que lo que se oculta. Figuras políticas que antes jamás habrían mencionado a Manitoba, ahora lo utilizan como bandera para exigir transparencia. Sus antiguos aliados permanecen en silencio, lo que incrementa aún más la suspicacia. ¿Es temor, complicidad o simplemente estrategia? Nadie parece tener una respuesta clara, y esa ambigüedad convierte al caso en una bomba de tiempo para el sistema político. El impacto no se limita a la arena política. Las consecuencias golpean directamente a la familia Tarazona. Voces cercanas describen un ambiente cargado de tensión, de sospechas internas y reproches silenciosos. Se habla de secretos guardados durante años, de documentos ocultos en cajones cerrados con llave y de conversaciones que de repente desaparecieron de los teléfonos y de las memorias digitales. La casa vacía de Manitoba se ha convertido en un símbolo de esa fractura. Cada objeto abandonado parece contar la historia de una vida interrumpida, de una rutina rota de manera abrupta. Los vecinos aseguran haber observado movimientos extraños en las noches previas a su desaparición. Autos estacionados sin explicación, luces encendidas a deshoras,
sombras vigilantes. Ahora, con las puertas abiertas y los silencios expuestos, todos se preguntan qué secretos todavía esconde esa vivienda. La opinión pública sigue dividida. La sociedad colombiana observa entre incredulidad y desconfianza. Algunos creen que todo esto es una maniobra para distraer de otros escándalos políticos, mientras que otros insisten en que estamos ante la punta de un iceberg de corrupción, pactos incumplidos y venganzas internas. En cualquier caso, la opinión se ha polarizado. Unos defienden a Manitoba como víctima de una amenaza mayor, otros la señalan como parte de un entramado oscuro del que ahora intenta escapar. El futuro permanece en suspenso. Lo único cierto es que las próximas horas serán cruciales. Una filtración inesperada, la aparición de nuevos documentos, testimonios ocultos o incluso más desapariciones podrían alterar por completo el rumbo de la historia. La sensación de que se avecinan revelaciones importantes mantiene al país en vilo, como si estuviera atrapado en una película cuyo final aún no se ha escrito. Lo que ocurre con Manitoba no es un hecho aislado, es un espejo que refleja la fragilidad de los pactos de poder, las grietas en las familias detrás de la política y la vulnerabilidad de figuras que, aunque parecían inquebrantables, pueden desaparecer en cualquier momento. El atentado, si existió, no solo provocó miedo, también destapó secretos que ahora se encuentran bajo la lupa de la nación. Mientras tanto, dentro de la residencia, los investigadores hallaron un último detalle inquietante. Sobre la mesa de noche de María Claudia había un sobre cerrado, sin remitente ni destinatario. Contenía únicamente una hoja en blanco con una pequeña mancha de tinta, como si alguien hubiera comenzado a escribir y luego se hubiera detenido. Ese sobre, aparentemente trivial, se convirtió en la pieza más extraña del rompecabezas. El hallazgo no se hizo público de inmediato. La policía optó por mantener el silencio, temiendo que revelar esa pieza del misterio generara aún más confusión. La desaparición de María Claudia Tarazona, en otras circunstancias, habría sido apenas una breve nota en la sección de sucesos. Pero siendo la viuda de un político asesinado en un atentado que ya había conmocionado a Colombia, la noticia se transformó en un verdadero terremoto mediático. Programas de televisión, emisoras de radio y portales digitales abrieron con titulares impactantes. ¿Dónde está la viuda de Uribe? El misterio de la familia desaparecida. Conspiración, fuga o secuestro. Colombia en vilo. Los ciudadanos, ya afectados por la inseguridad y la incertidumbre política, quedaron atrapados por el caso. Algunos manifestaban solidaridad, otros sospechaban de una fuga planificada, y los más atrevidos hablaban de un pacto silencioso entre la viuda y los enemigos de su esposo. La noche cayó sobre Bogotá con un aire denso y cargado. La residencia de María Claudia quedó sellada con cinta amarilla, custodiada por patrullas. En el interior los ecos del vacío seguían resonando. Afuera, las cámaras de televisión transmitían en vivo sin pausa, como si esperaran que, en cualquier instante, la mujer apareciera caminando por la puerta principal. Pero no ocurrió. María Claudia Tarazona y sus hijos se habían esfumado sin dejar rastro. El misterio apenas comenzaba, y Colombia entera, incrédula y expectante, estaba a punto de descubrir que detrás de esa desaparición se ocultaba una verdad más oscura de lo que jamás imaginaron. La noticia pronto recorrió los pasillos del poder y los rincones de la opinión pública. La familia Uribe Tarazona había abandonado el país de manera repentina, sin dar explicaciones, dejando tras de sí un silencio más elocuente que cualquier declaración oficial. Para algunos se trataba de un simple viaje familiar en busca de privacidad, un descanso temporal ante el asedio mediático, pero para otros, la abrupta partida tenía el tinte de una fuga calculada, casi como si se tratara de una evacuación encubierta. Las versiones comenzaron a multiplicarse rápidamente. Los vecinos aseguraban haber observado movimientos extraños en los días previos, vehículos entrando y saliendo a altas horas, maletas discretamente trasladadas, rostros tensos que evitaban el contacto visual. Todo apuntaba a que no se trataba de un viaje improvisado, sino de una estrategia cuidadosamente planificada para desaparecer sin dejar rastro. Incluso en los aeropuertos surgieron testigos.
Personal de migraciones comentó en voz baja que la familia había abordado un vuelo con destino europeo, aunque nunca quedó claro si viajaron todos juntos o por grupos separados, tal vez para despistar. La incertidumbre sobre su paradero exacto solo aumentaba el misterio. ¿Estarían en España, Italia, algún país nórdico o incluso más lejos, en lugares donde nadie pudiera reconocerlos? Los analistas comenzaron a hablar de un exilio voluntario. Algunos sugerían que detrás de la operación había intereses políticos, un intento de alejar a la familia de la tormenta mediática que se avecinaba. Otros, en cambio, lo veían como un acto de temor, una huida apresurada para evitar que determinadas verdades salieran a la luz dentro del país. La realidad era que cuanto más se intentaba esclarecer el asunto, más interrogantes surgían sin respuesta. Lo más desconcertante fue la reacción de su círculo más cercano. Personas que hasta hacía poco se mostraban como aliados incondicionales, de repente se encontraban desorientadas, sin información alguna. Nadie respondía a las llamadas, las redes sociales permanecían mudas y la casa familiar, antes símbolo de reuniones y celebraciones, lucía vacía, con las cortinas corridas y un aire de abandono. Los medios no tardaron en construir narrativas paralelas. Algunos titulares hablaban de una gran fuga, como si se tratara de una familia atrapada en una película de conspiración. Otros sugerían un trasfondo financiero, movimientos de dinero que podrían ser cuestionados en investigaciones futuras. Surgieron también voces que apuntaban a supuestos vínculos con terceros, compromisos que nunca debieron ser expuestos y que, con la distancia, parecían imposibles de enfrentar. Mientras tanto, la opinión pública debatía con intensidad. En cafés, plazas y redes sociales, las especulaciones eran interminables. Se habían marchado por seguridad